Bueno, tenemos el agrado de recibir a la compañera Nora Biagio, precandidata a diputada nacional, y aprovechamos el espacio de su visita para hacer la presentación de la lista del Frente de Izquierda Unidad en General Madariaga, en cual, bueno, le vamos a dar la palabra a Nora para que nos cuente un poquito la importancia de la conformación de este lista. Bueno, mira, acá estábamos conversando con las compañeras y los compañeros. Esta lista en Madariaga está formada, como están formadas todas las listas del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad en todo el país. Una lista que tiene a Nicolás del Caño y a Romina del Pla como candidato a presidente y vicepresidenta, a Néstor Pitrola como candidato a diputado. Es una lista que interviene en las luchas que se desenvuelven y que representamos las necesidades de los trabajadores. Nosotros queremos renovar y ampliar nuestras bancas y tener bancas también en las localidades, porque nosotros, por ejemplo, somos autores del proyecto de prohibición de suspensiones y despidos. Un proyecto que está en la Cámara y que el gobierno de Macri vetó, y que los dirigentes del PJ, sean sindicales o políticos, impidieron que saliera un proceso de lucha para que efectivamente se prohíban las suspensiones y despidos. Nosotros queremos tener bancas, así como estamos luchando y reclamando un congreso obrero de la CGT y la CTA y un paro de 36 horas para defender la idea de que se prohíban las suspensiones y despidos. Primer punto que nos importa. Por eso, esta es una lista de lucha. Es una lista de lucha porque aparte planteamos no negociar ni pagar al Fondo Monetario Internacional, porque el endeudamiento en el que el gobierno de Macri, apoyado por el Frente para Todos ahora, ha hecho con el Fondo Monetario Internacional, es un endeudamiento a favor de la especulación en los bancos y de los empresarios. Ningún trabajador ha visto un solo dólar y ahora pretenden que lo devolvamos. Entonces queremos que la plata se quede acá para que se utilice para las necesidades de armar empresas estatales de producción donde se industrialice todo lo que se produce en el país, para armar obra pública, para abastecer las escuelas y resolver el problema edilicio, para presupuesto para la salud que ha sido recortado. Son las necesidades básicas que tenemos, así como terminar con el tarifazo, otro proyecto que presentó la banca del Frente de Izquierda, que presentó Romina del Pla y que hay que defender, porque anular los tarifazos es estatizar las empresas de energía, ponerlas a funcionar bajo control de los trabajadores y evitar este robo a los bolsillos de los trabajadores, que no solo produce miseria en la familia obrera, sino que también ha significado que comercios y pequeñas empresas cierren, producto de la política que beneficia a los grandes capitalistas y no a los trabajadores ni al pueblo. Bien, estuvo visitando Madariaga, estuvo recorriendo un poco la ciudad. Sí, te quería decir que uno encuentra en la localidad lo mismo que se ve, viste, en todos lados. En todos lados vemos cierre de comercios, vemos gente tratando de sobrevivir, changueando y con una inestabilidad total. Vemos que al igual que en el resto de la provincia de Buenos Aires, los alumnos, los docentes y los auxiliares se mueren de frío en las escuelas. Y vemos algo de lo cual va a hablar mi compañera, que es que no se cumple la ley de boleto educativo o boleto estudiantil, y que ha significado, como en otros lugares de la provincia, no solo frazadazos para el problema del frío, sino que los estudiantes ganen la calle en reclamo por el boleto. Le cedo el micrófono a mi compañera, que se va a presentar y va a hablar sobre el problema del boleto educativo y estudiantil. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Karina Baigorria y quiero plantear que hace unos días atrás compañeras, estudiantes a nivel terciario hicieron una caminata desde la ciudad de Pinamar hasta la ciudad de Madariaga, caminando por la ruta en lucha y en pedido y solicitud del boleto estudiantil gratuito. Esta necesidad es vital para que no se vea debilitada lo que es el estudio a nivel de profesores,
necesitamos que haya una capacidad en lo que es en las escuelas a nivel terciario en Madariaga. Y bueno, esta necesidad, esta lucha del boleto es una necesidad primordial para que no se vea debilitada lo que es en el futuro la educación de nuestro país y principalmente de nuestra localidad. Bien, se veía con respecto al boleto estudiantil una participación de parte de estos estudiantes, pero desde el lado político, ¿cuál es la propuesta que le dan a los estudiantes? Porque está bueno a veces acompañar o dar una adhesión con respecto al pedido, pero bueno, ¿cuál es la lucha concreta que tienen ustedes como para presentar, ya sea en el HCD como en el Ejecutivo, que ninguno de los dos espacios se le ha dado importancia, solo se ha sumado una adhesión y con una adhesión no se ha podido lograr nada porque no es una presión como para que el Estado se haga cargo? Pero ¿cuál es la propuesta de ustedes, del Partido Obrero, para los estudiantes que con respecto a la lucha del boleto estudiantil? Bueno, nosotros hemos presentado notas tanto a nivel municipal en Madariaga, Villa Gesell y Pinamar para ver si este reclamo se nos es escuchado, y lo cual muchas veces han sido negados, pero bueno, seguimos en la lucha y veremos en la brevedad, porque es primordial que se nos escuche y se haga en función, ya te vuelvo a repetir, de la educación, que el boleto esté en vigencia, que funcione. Bien, pero ¿cuál es la propuesta en sí que le dan a los chicos? Una lucha concreta con respecto a un pedido hacia no solamente las personas de acá, sino también hacia los de afuera. Es que se cumpla la ley. Es básicamente eso. Solicitamos que se cumpla la ley. Ponernos un poco en el tema de cómo está la ley hoy, qué es lo que no se está cumpliendo y cómo está la ley a nivel provincial, para que la gente sepa. Bueno, a mí me gustaría que por ahí Nora les explique a la audiencia con mayor veracidad. Mira, la ley de boleto estudiantil que abarca secundarios, terciarios y universitarios es una ley que se conquistó en el 2015, en el último periodo de gobierno de Scioli, que durante todo el tiempo que gobernó no se preocupó del boleto estudiantil. Fue producto de las grandes luchas de los estudiantes y de los docentes para garantizar el cumplimiento de la educación obligatoria que se impuso esta ley. Ahora esta ley salió y ya en el gobierno de Scioli no la reglamentó, por lo tanto no se aplicó, y cuando sube Vidal la aplica en forma parcial y deja fuera a todos los terciarios. Y lo común en la provincia de Buenos Aires, en todos lados, es que alguien que vive en una localidad, como no tiene ese terciario en su localidad, viaje. Entonces vos tenés la arbitrariedad de que hay una ley desde el 2015 que dice específicamente que hay boleto educativo para los terciarios y no se aplica en ningún lugar de la provincia de Buenos Aires. Es espantoso. Perdón, ¿la ley implica la cobertura del 100% del boleto o tiene un porcentaje No. que tiene que cubrir? ¿Cómo es? En realidad salió una ley que plantea una cantidad de boletos a un valor menor, 40 boletos, ¿no es cierto? Nosotros, el Frente Izquierda, a través de Guillermo Kein, habíamos presentado un proyecto en la Cámara de boleto gratuito, entendiendo que en la situación de salarios, de sueldos recortados o de desocupación, que en el presupuesto familiar haya que colocar la parte del costo para ir a estudiar, achica lo que es el consumo y las posibilidades de vida de cada familia de trabajadores. O sea, nuestro proyecto original es boleto gratuito. Finalmente salió que es una conquista, digamos, parcial, pero que, como decía recién mi compañera, ni siquiera se aplica. Entonces, primer punto, que se aplique y se cumpla con lo que ya dice la ley. Este gobierno, el gobierno de Vidal, no cumple la ley. No cumple la ley. Eso la ciudadanía lo tiene que saber. Y no cumple la ley, discúlpame,
Pero los que son oposición, Frente Renovador, PJ, Unidad Ciudadana, ahora Frente de Todos, tampoco desarrollan la lucha para que esto se cumpla. Porque es muy simple. En la legislatura, Cambiemos tiene minoría. Basta que todos los bloques nos pongamos de acuerdo, impongamos que se cumpla. No lo quieren hacer, porque su postura es de beneficiar a las empresas del transporte, no de beneficiar al estudiantado. ¿Me entendés? En el caso de los municipios, ¿qué tienen que hacer si la ley no se respeta como está pasando ahora? Más allá de que Gesell hoy puso un minibús que tampoco cubre el 100% de la totalidad de los estudiantes, pero ha puesto un minibús a los municipios. ¿Qué le corresponde hacer hasta que la provincia cumpla con la ley? A los municipios lo que corresponde que hagan es que vean con el fondo educativo y los fondos que reciben de la coparticipación, ¿no es cierto?, cómo resuelven en forma de emergencia el transporte de los estudiantes que necesitan trasladarse. Porque la realidad es que con esto de no garantizar el transporte, lo que se hace es impedir el derecho a la educación. Del mismo modo que no se permite el derecho a la educación constitucional de enseñar y aprender con escuelas donde se suspenden las clases porque no hay condiciones por el frío, no sé si me entendés. Entonces, la ciudadanía tiene que entender que primero hay que apoyar este reclamo, y en todas las localidades, no solo los estudiantes, sino los docentes, las familias tienen que apoyar el reclamo del boleto educativo, pero también tienen que entender que en octubre y ahora en las PASO hay que votar a los candidatos que estamos en esta lucha y no a los candidatos que en nombre de pagarle al Fondo Monetario Internacional y garantizar los negocios de los empresarios, como está pasando por ejemplo con Vaca Muerta. Vaca Muerta van los subsidios. Acaban de condonar las deudas de Edenor y Edesur, ¿no es cierto?, mientras no le dan subsidios, ¿no es cierto?, a las familias de trabajadores. Entonces, acá hay que organizarse y movilizarse, y también hay que votar a los candidatos que defendemos, que somos los del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Bien, Luciano, si querés cerrar con alguna cosa hacia el vecino, algún mensaje hacia el vecino. Insistir en el mensaje de que, bueno, somos un partido que estamos en construcción a nivel local, estamos en desarrollo, y creo que es fundamental el apoyo, al menos en esta instancia electoral, a un voto, a un espacio nuevo, para que en Madariaga ya han tenido la oportunidad de gobernar los peronistas y los radicales. Ahora creo que está bueno que la ciudadanía, la clase trabajadora de Madariaga apoye a esta alternativa del Frente de Izquierda. Y bueno, me gustaría que hable nuestro candidato a primer concejal, que es importante que también dé su opinión. Bueno, buen día, gracias por estar. No, quería poner de relieve un poquito lo que decía Nora recién, y cuál es nuestra mirada integral sobre un régimen y un gobierno y un Estado descompuesto que representa los intereses de un sector de la sociedad, que es el sector de los capitalistas, de los grandes empresarios, del Fondo Monetario, y cómo eso se traduce a nivel local. Porque a veces cuando nosotros planteamos las cuestiones de máximas y las cuestiones macro, no se ve cómo incide en la realidad nuestra de cada día. Entonces el planteo del boleto estudiantil gratuito es paradigmático de esta situación, ¿no? Nosotros tenemos un país donde ni un solo dólar de una deuda contraída a espaldas del pueblo, que no pasó por el Congreso ni por ningún lado, se endeuda y quiebra el país, y eso significa un recorte presupuestario enorme para pagar esa deuda, ¿no? Que aprueba todo el mundo, salvo el Frente de Izquierda, que estamos con la férrea postura de rechazar la deuda y estatizar, por ejemplo, el espacio energético, el educativo. Me hacía acordar también el tema de la educación sexual integral, que existe una ley de la educación sexual integral, ahora no se cumple. ¿Cómo se arranca el cumplimiento de una ley? Porque de la misma forma que se conquistó la ley, el cumplimiento de la ley se arranca con lucha. Lo de los compañeros de Gesell, que tienen una combi que en alguna manera atenúa, ¿sí?, su situación objetiva y material para poder estudiar, se arrancó con la movilización de los compañeros de Gesell, donde nosotros tenemos compañeros que participaron activamente en el reclamo a Barrera para que esto se logre. ¿Cómo hacemos con un presupuesto de la provincia que votó todo el oficialismo, pero también la oposición, ¿sí?, para ampliar las cuestiones que tienen acá? Acá también se aprobó un presupuesto de ajuste a nivel local. Sabemos que la oposición no le daban los votos y lo rechazó. Pero cuando nosotros el año pasado dimos la lucha por los equipos de orientación escolar, estábamos poniendo de manifiesto esto.
que todo lo que se desentiende de la provincia con el gobierno y con los votos de la oposición y del oficialismo se traducen en Madariaga en un mayor ajuste y en menores partidas presupuestarias para poder gobernar acá y para poder satisfacer las necesidades de los trabajadores. Entonces, no es la política aislada de la localidad con lo provincial, con lo municipal, con lo nacional y con lo internacional. Nosotros queremos que la plata que le están saqueando al pueblo argentino y a los trabajadores en particular, que es sobre los que se descarga el ajuste, quede en el país. Y quede en el país bajo control de los trabajadores. Nosotros reclamamos y pedimos a los trabajadores que se involucren, no solamente que nos voten, que se involucren en este espacio porque queremos un gobierno de trabajadores. Queremos que haya una representación en el Consejo Escolar para actuar como verdadera oposición, porque todas las veces que hemos desarrollado lucha en el Consejo Escolar, por la situación de infraestructura de las escuelas y demás, el bloque, el PJ, en minoría, en franca minoría, actuó como portavoz y corporativamente en defensa del bloque Cambiemos. Entonces nosotros reclamamos un espacio para los trabajadores, para que tengamos una expresión propia e independiente de todos los partidos que nos ajustan. Como también reclamamos un espacio en el Consejo Deliberante para poder instrumentar estas cuestiones como el boleto educativo gratuito, la educación sexual integral, el estado de las escuelas, el tarifazo. Cuando nosotros participamos de la multisectorial contra los tarifazos, participamos concretamente con una postura. Edenor, que se llenó los bolsillos durante el kirchnerismo con subsidios que nunca reinvirtió un mango, ¿sí? Hoy está siendo criticado por la oposición, por nosotros y por todo el mundo, pero durante años donde compró después parte de las acciones de Petrobras en Brasil y demás, se la guardó en el bolsillo y nadie le exigió que reviera la política de reinversión que le exigía el Estado. Y lo mismo pasa con todo. La ruta que se está haciendo hoy en Madariaga, que la está haciendo Ezuco, una empresa con un capitalista como Wagner totalmente corrupto, ¿sí? Le volvieron a dar un negocio al Estado enorme de millones cuando está comprobado por la justicia de que es una empresa totalmente corrupta. Y eso lo pusimos en manifiesto en su justo momento. Entonces el intendente aparece hablando de la maravilla que es tener una multivía, que todos le aplaudimos, pero no a costa de la plata de los trabajadores. Eso se está haciendo con capitales corruptos que vaciaron el país durante el kirchnerismo, cuando incumplieron los contratos, como por ejemplo la autopista La Plata-Buenos Aires. Y eso lo pusimos en manifiesto en su momento. Entonces queremos una expresión propia, queremos una expresión de los trabajadores, queremos una expresión independiente de las mujeres y queremos una expresión independiente de la juventud que lucha para precisamente todo lo que no se cumple de manera institucional, ¿sí? Que se cumpla a través de la lucha. Y para eso nosotros tenemos que tener una voz en todos los espacios institucionales. Bien, tema por último, te pido por favor el nombre de las personas que hablaron y los cargos o candidatos a que van. Bueno, nos acompañan Federico Tomazone, primer candidato a concejal, Nati Fischer, segunda precandidata a concejal, Gabriel Pérez Carmona y bueno, y también a concejal. Después tenemos a consejeras escolares, a Karina, a Maite y a consejera suplente, a Rosita Banquieri.